100% hecho de basura. China está creciendo muy rápidamente. Se prevé que en los próximos años se construyan unos 200 millones de viviendas en zonas rurales. Si construyen con ladrillos, tendrán que emplear el 25% de la superficie agrícola y la mitad de las reservas de carbón para fabricarlos. China tiene un grave problema. Un problema que también tiene la compañía de automóviles Ford. Tras 80 años de producción, la fábrica se ha convertido en uno de los complejos industriales más extensos y contaminados del mundo. Nike tampoco se queda atrás. Ha distribuido tantas zapatillas que la basura que generan ya empieza a suponer un problema medioambiental. Al igual que este fabricante de tejidos al que el gobierno le ha prohibido echar los residuos al vertedero por ser altamente tóxicos. En realidad, todos nosotros tenemos un problema. Tenemos economías de crecimiento rápido y alto consumo, pero al mismo tiempo, las materias primas son sustituidas por montañas de basura. Vivimos en un mundo de locos. No se puede hacer negocio con la basura porque ¿cómo se le puede poner un coste a algo que no tiene ningún valor? Por eso yo creo que el cambio vendrá dado por las potencias económicas. Si se produce un cambio de mentalidad con respecto a la basura, no será por una cuestión moral o por alguna revelación técnica. Será porque la basura es útil. Un arquitecto americano y un químico alemán están iniciando una revolución industrial que en un futuro próximo arrastrará la industria como una tormenta ecológica. Basan sus ideas en la naturaleza, la cual no genera basura porque sus desperdicios le sirven de alimento. En el Valle del Rin, a su paso por Suiza, hay una vieja fábrica textil, la factoría Ronner. A principios de los 90, la compañía se vio obligada a tomar una decisión. O se trasladaba o encontraba una solución al problema de sus residuos. El exconsejero delegado Alvin Collin no sabía cómo resolver el problema. Teníamos que resolver el problema de los residuos y librarnos de la basura de la mejor manera posible. Por ejemplo, utilizando los residuos que producíamos. Pensamos en quemarlos en el molino para ahorrar combustible. Pero los funcionarios de la administración nos dijeron que no podíamos hacerlo. Hicimos muchos estudios, pero acabamos metidos en un callejón sin salida. Sus residuos textiles estaban considerados como residuos químicos peligrosos. Un colega de Collin conocía a un diseñador y arquitecto americano, William McDonagh, que podía buscar una solución. Collin le pidió que viniera. En el trayecto desde el aeropuerto de Zurich hasta Heilbronn, donde está el molino, William McDonagh me dijo: basura es igual a alimento. Entonces me di cuenta de que si conseguíamos que los residuos se convirtieran en alimento, se solucionarían todos los problemas. Para ello había que hacer que los residuos fueran completamente inocuos para el hombre, las plantas y los animales. En otras palabras, hacer los tejidos biodegradables. El problema era encontrar el modo de hacerlo con las fibras sintéticas y los tintes altamente tóxicos utilizados por Ronner. Siguiendo el consejo del diseñador americano, Collin recurrió al químico alemán Michael Braugart. Me puse muy nervioso con la visita de Michael Braugart, porque él había sido activista de Greenpeace. Yo era industrial, así que para mí no era una tarea fácil trabajar con un antiguo activista de una organización ecologista como Greenpeace.
Además de haber sido activista de Greenpeace, Brauger era también el mejor químico ecológico del mundo. Para paliar el problema de las fibras sintéticas, buscaron fibras naturales resistentes y eligieron una mezcla de algodón y ramio. Pero la toxicidad de los tintes parecía un problema insalvable. Nos pusimos en contacto con fabricantes de tintes químicos de todo el mundo. Nuestro objetivo era conseguir que nos presentaran todos los detalles de sus productos no tóxicos. Pero cuando se lo pedíamos, todos nos decían: no vamos a trabajar con ustedes y no vamos a enseñarles nuestras fórmulas. Finalmente encontraron una compañía, Ciba Geigy, dispuesta a cooperar con ellos. Comenzaron analizando 1.600 tintes diferentes. De entre todos ellos, solo encontraron 16 completamente inocuos, pero bastaron para crear todos los colores necesarios. Rohner podía ahora fabricar tejidos orgánicos de alta calidad que se usaban, entre otras cosas, para tapizar los asientos de los aviones. El problema de Rohner estaba resuelto. Con los residuos textiles, la compañía fabrica un fieltro que vende a las granjas locales y que éstas usan para cubrir las plantas de fresas en el invierno. El fieltro se descompone por completo y se convierte en alimento para las plantas. Además, resolvieron el problema del agua contaminada, que ahora sale más limpia que cuando entra. A partir de ese momento, Colin se convirtió en un fan del químico alemán y del diseñador americano. Aquello cambió mi vida por completo. Al final resultó que era un problema de muy fácil solución. Y antes, nadie pensaba así. Durante mucho tiempo estuve hablando con un montón de gente, con técnicos, ingenieros, gente de otras industrias, para intentar encontrar una solución. Y todos habían llegado a un callejón sin salida. Y para mí esta fue la solución. La historia de la Rohner empieza en Nueva York. William McDonagh es diseñador y arquitecto. En 1991 le encargaron el proyecto de una guardería y quería evitar materiales de construcción tóxicos. A raíz de aquello, alguien le recomendó que hablara con el químico alemán Michael Brauger. Había oído de él que era el toxicólogo ecologista más importante del mundo. Vi por primera vez a William McDonagh en la inauguración de unas oficinas de mi instituto en Nueva York. Asistí a la fiesta de inauguración. McDonagh llegó media hora pronto. Llegué el primero. Tenía una casa muy bonita en East Village. Estuvimos sentados en una azotea de Greenwich Village, desde donde mirábamos abajo a los taxis y arriba a los rascacielos. Abrimos las oficinas y toda la comunidad europea pasó por allí. Compañías como AKZO y DSM de Holanda. Y empezamos a hablar. Y nos pasamos toda la fiesta hablando. Prácticamente me perdí toda la fiesta porque solo estuve hablando con él. Estuvimos allí hasta que se hizo de noche. Venía gente de UNICEF y de las Naciones Unidas a saludarnos. Yo saludaba y seguía hablando con McDonagh porque me parecía muy interesante hablar con él e intercambiar ideas. Empezamos a plantearnos, ¿y si los coches, las botellas, nuestros zapatos o nuestras ropas fuesen diferentes? ¿Y si los edificios fuesen diferentes? ¿Cómo sería todo? Empezamos a imaginar el futuro. McDonagh y Brauger se hicieron inseparables. Juntos han creado una compañía de sistemas de productos inteligentes. Cuando dije basura es igual a alimento, en realidad era una visión global sobre lo que él llamaba sistema de producto inteligente. Este sistema dice que, en biología, todo debería volver a la Tierra sin elementos tóxicos, como sustancias saludables. Según esto, los residuos deben volver a la naturaleza. Quizá estos no se puedan reciclar, pero pueden servir de abono orgánico. Eso sería inocuo y saludable. Por lo tanto, basura igual a alimento.
Somos los únicos seres de la Tierra que ponemos materia en vertederos, es decir, producimos basura. Incluso cuando tratamos de minimizarla, como cuando decimos cero emisiones, estamos aceptando el concepto de basura. Nosotros eliminamos ese concepto. Para nosotros, todos son nutrientes, tanto en un sistema biológico como en un sistema técnico, por lo que son beneficiosos. Cuando vemos un cerezo en flor, no decimos qué despilfarro de energía, qué derroche de materiales. Todos los materiales de ese cerezo son beneficiosos porque se convierten en nutrientes, vuelven al ciclo biológico y cuantas más flores haya en el cerezo, mejor. En consecuencia, nosotros generamos sistemas beneficiosos. Por eso decimos que basura igual a alimento. No nos referimos a la comida basura del McDonald's. Nuestro objetivo es conseguir que todos los materiales sean beneficiosos y cuanta más basura tengamos, mejor. Así que tampoco se trata de producir limpiadores y cosas así. La naturaleza solo es productiva cuando está sucia, cuando tiene sedimentos. Y cuanto más sedimentos tenga, mucho mejor. Hay que olvidarse de pretender tenerlo todo limpio y reluciente. Su nivel más alto de productividad llega cuando genera espacios de vida para otras especies. En una reciente conferencia de prensa, Grubb, director de la fábrica alemana de ropa Trigema, anunciaba con orgullo su último producto. Michael Brauger desarrolló para él unas camisetas totalmente orgánicas, sin toxinas. Las camisetas seguían la filosofía de Brauger y McDonagh. Cuando diseñan un producto, lo hacen pensando en que el día que sea desechado pueda convertirse en materia prima para un nuevo producto. Las camisetas orgánicas sirven de materias primas para la biosfera. Los materiales que no se descomponen deberían ser alimento para la tecnosfera, que son los productos técnicos que nos rodean. El libro Cradle to Cradle, en el que Brauger y McDonagh explican sus ideas, es un buen ejemplo de producto reutilizable en la tecnosfera. El libro está hecho de plástico, por lo que es impermeable, y está impreso con tinta que desaparece cuando se calienta. El plástico puede volver a fundirse para hacer nuevos libros. Esto parece un reciclaje normal, pero hay una sutil diferencia. En realidad no reciclamos los productos. Por regla general, los productos pierden sus cualidades en el reciclaje y ese es el problema. Nosotros los infraciclamos. Generalmente los productos que se reciclan se convierten en madera plástica, con la que se hace un banco de un parque, luego una maceta y al final termina en una incineradora. Es decir, que van perdiendo calidad en el proceso. Nosotros buscamos cosas que se reciclen de verdad, que vuelvan a su condición. O productos que vuelvan al sistema y finalmente sean supraciclados. Con esto me refiero a que si está hecho de un material subóptimo, como tintas tóxicas o los aditivos que no son perfectos, podemos purificar el producto cuando vuelve al sistema. Por ejemplo, una botella de agua hecha de plástico tiene antimonio, que es un metal pesado cancerígeno. Cuando la botella viene de vuelta, podemos retirar el antimonio y hacer un producto mejor, y así lo supraciclamos, en vez de emplearlo para hacer un banco de jardín, mezclándolo con otras sustancias químicas y después quemarlo. La verdad es que hay una sutil diferencia. Las ideas de Brauger y McDonagh suenan utópicas, pero están siendo consideradas seriamente por grandes fabricantes. En Beaverton, un suburbio de Portland, está Nike World Campus, la sede central de Nike Worldwide. John Hook es el responsable del departamento de diseño de zapatillas Nike y ha recibido el mensaje con entusiasmo. Las zapatillas se desgastan y acaban en la biosfera. La clave está en dar con los componentes químicos del producto. En teoría, a medida que se usa la zapatilla, el material del que está hecha va rozando en el suelo. La zapatilla se desgasta y ese material queda en el suelo y se lo comen los gusanos.